que teníamos una invitada hoy, que se llama Lucy, que es muy bella ella, está aquí sentada con nosotros. Entonces le vamos a preguntar qué está haciendo, no aquí solamente en Radiográfica, sino qué estás haciendo en la Argentina y qué viniste a hacer aquí, ahora sí, después a la radio. Bueno, gracias por recibirme. Y sí, venía acá porque estoy haciendo una investigación. Estoy haciendo en la Sorbona en París una tesis de doctorado en historia y me dedico a estudiar los vínculos entre deporte y política en la Argentina, y más específicamente la política deportiva del peronismo entre los años 46 y 55. ¿Y cómo se te dio, cómo se te despertó la inquietud por estudiar primero la vinculación entre política y deporte en Argentina y después específicamente del peronismo? Bueno, hay varias razones. Hay razones personales que desde bastante tiempo me gusta Argentina. Es un país donde me gusta venir, viajar, visitar y residir. Y quería estudiar la historia de este país. Yo seguí una carrera en historia general de Europa, de Estados Unidos, pero siempre me interesó mucho la historia latinoamericana en general y quería dedicarme a la historia de la Argentina. Y entonces hay razones personales así, ¿no? Está bien tener un trabajo que le permite hacer algo que le gusta, ir a un lugar donde nos gusta quedarnos y conocernos cada vez más. Y también el deporte fue un poco un tema que me empezó a interesarme por casualidad, porque hablé con diferentes profesores que me hablaron de estudios de historia cultural, sobre historia del fútbol sobre todo. Y me dijeron, bueno, el deporte es un tema interesante, y me di cuenta de que en Argentina hay una historia del deporte muy rica, que no solo abarca el fútbol. También hay, el boxeo, el automovilismo, hay el polo, el pato. Hay prácticas menos conocidas, sobre todo allá en Europa, que el fútbol, pero que valen la pena ser estudiadas. Y entonces empecé a estudiar el polo entre fines del siglo XIX y hasta los años 30. Y después para mi tesis de doctorado, necesitaba como un tema más amplio. Y me di cuenta de que había pocas cosas sobre peronismo y deporte, que se sabía, que no había tantos estudios sobre este tema. Y el peronismo, es un fenómeno político, social, cultural, que no se puede dejar de lado. No se puede olvidar. No se puede olvidar, y allá también interesa mucho a todo el ámbito académico que se interesa en historia, ciencias políticas de América Latina, porque ahí el peronismo es uno de los movimientos muy importantes del siglo XX, con el varguismo, con lo que pasa en México, también la Revolución Mexicana y toda la historia que sigue. Entonces, cuando propuse este tema, llamó la atención, como me dijeron, sí, es un tema que es interesante porque, se limita a un país, Argentina, pero en un momento, después de la Segunda Guerra Mundial, en que son principios de un mundo global, y yo al final estudio mucho las relaciones internacionales también, a través del deporte, los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos. Entonces, tiene así muchas direcciones y orientaciones mucho más amplias que lo que en general se suele pensar cuando uno trabaja sobre el deporte, que puede parecer que ahora se está convirtiendo en un objeto de estudio en ciencias sociales muy rico, no sé si es rico Sí, está bien, sí, vale, es válido, es válido. Válido, y se ve también en Estados Unidos, en Inglaterra, donde hay... Sí, el fenómeno deportivo
que ha sido el fenómeno socioeconómico más importante del siglo XX en su desarrollo. Si bien el deporte no nació en el siglo XX, pero es el fenómeno sociológico deportivo más importante del siglo XX. Es importante por todos los diversos por todos los diversos aspectos que estaba señalando, pero también es importante desde el punto de vista económico. Hoy en día se está estudiando, sí, en muchas universidades se está estudiando desde el punto de vista económico porque es la quinta industria del mundo en este momento, sí, el deporte. Y te digo, veo que tenés el concepto bastante clarificado, que para estudiar el deporte en la Argentina, en el único periodo que en este país hubo una política deportiva estructural fue durante el gobierno de Perón. Después ha habido, como decimos nosotros siempre, espasmos de atisbos de cosas de política que tienen que ver con que tenga que ver con el deporte, pero no hubo una política deportiva estructural. ¿Y a qué le llamamos política deportiva estructural? En la época de Perón, el deporte estaba estructurado de tal manera que todos los estamentos de la Argentina tenían vinculación con el deporte. Y fundamentalmente había una relación triangular que era el Estado, mejor dicho, cuadrangular, el Estado, la educación, la salud y los clubes de barrio, que es un fenómeno muy particular en la Argentina, que eso te sugería que trates de echar una mirada al pasar por ellos. Sí. Los clubes de barrio constituyen no solo el movimiento celular deportivo de nuestro país, distinto a cualquier otra parte, a muchas partes del mundo, porque por ejemplo es parecido en Uruguay y la Argentina tiene un ensamble muy similar, tiene también cierto reflejo en Chile y en Bolivia, porque tenemos que ver culturalmente con todo eso. Pero es distinto, por ejemplo, al sistema de preparación y formación deportiva que tienen los Estados Unidos y Europa. Acá los deportistas nacen de los clubes, se forjan en los clubes, se forman en los clubes y salen de los clubes. Qué distinto a lo que pasa en otros países que surgen de las escuelas, de las universidades, etcétera. Acá no, acá surgen y nacen en los clubes. Entonces, ese es un fenómeno deportivo para analizar porque además es absolutamente inédito, no está en otras partes del mundo que no sea en esta región de Sudamérica. Eso te puede ayudar. Esto lo digo a la experiencia de que he sido docente de la historia del deporte argentino, así que algo te puede ayudar. Pero justamente está también interesante ver cuál era el proyecto, bueno, la política implementada acá en Argentina bajo el peronismo y ver cuáles eran los proyectos que, por ejemplo, se construyeron en Francia después en el 46, 47, comparar con cuál es el modelo en Gran Bretaña, bueno, otra nación deportiva muy importante. Claro, pero ustedes tienen el deporte junto con la cultura como corresponde. Ustedes tienen el Ministerio de Deporte y Cultura, de Cultura y Deporte. Sí, justamente en esta época surgen en varios lugares del mundo modelos o proyectos o intentos de tener una política del deporte estructural. Sí, nosotros acá el deporte, lamentablemente, a nivel gubernamental, lo tenemos como una secretaría y lamentablemente en la secretaría no han funcionado los secretarios. Entonces tenemos... Es que tiene una existencia muy corta al final esta secretaría. Digamos... Bueno, bastante... Sí, pero... 68, qué sé. Sí, también, pero los ministerios de Cultura y Deporte de Europa también tienen historia corta, no son de muy larga data. Bueno, bueno, en Francia hubo como desde los años 30, sobre todo en relación con la educación, proyectos con funcionarios o subsecretarios en el gobierno que se dedicaban al deporte, como hubo ya, digamos, unas etapas. Sí. Pero, entonces, por eso justamente es interesante comparar las vías elegidas, las dificultades que pueden explicar por qué acá hay todavía este modelo del club que es fundamental en la vida del deporte y en la vida social de los barrios. Así. Porque no solo es fundamental en el deporte. Porque son también asociaciones estos clubes, además. Entonces tienen también un papel son sociedades civiles. Exactamente. Bueno, seguimos con nosotros. Esto es todo el programa. ¿Nos vas a bancar durante 2 horas? Sí. Bueno, sí, si no... Me escaparé discretamente. Cuando te aburras, decir. Bueno, seguimos. ¿Qué más informaciones tenemos? Tenemos un poquito de boxeo. Si le interesa...